Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Mateo esta hora de la tarde. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, bajo el tema Nunca os conocí. Ese es el tema de esta tarde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante, bajo el tema Nunca os conocí. No permitamos que aquel día el Señor nos diga esas palabras. Nunca os conocí. Y dice la palabra de Dios tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice como tema, por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que el Señor añada bendiciones a su vida esta hora de la tarde. Queremos orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando nuestras mentes, nuestros corazones a través de la palabra del Señor. Padre, le bendecimos esta hora de la tarde, Señor. Le adoramos, Señor, y le damos gloria y le damos honra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de su Santo Hijo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos presentamos, Señor, delante de su presencia esta hora de la tarde, Dios, para agradecerle, Señor, por la oportunidad que me da esta tarde, Dios, de estar en esta radio, Señor amado, para anunciar su palabra, oh Dios Todopoderoso. Usted es quien guarda nuestra salida, Señor, y nuestra entrada desde ahora y para siempre, dice su palabra, Señor del cielo. Gracias, Dios, por todo lo que nos da, Señor, por todo lo que nos permite, Señor amado. Muchas gracias, Dios amado. Gracias por su misericordia, Señor. Muchas gracias, eterno y maravilloso Dios, por la oportunidad que me da esta tarde, Señor, de poder llevar, Señor, este programa a cabo, Señor amado, para que las almas, Dios amado, puedan ser bendecidas, Dios, a través de tu palabra, esta hora de la tarde, Señor eterno. Todo lo ponemos, Señor, bajo su mano poderosa, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Mientras tu palabra, Señor amado, es predicada esta hora de la tarde, Señor, reprende al diablo, Señor, con todos sus demonios, en el nombre poderoso de Jesús. Toda obra de Satanás, Señor, toda artimaña de Satanás, toda maquinación del diablo, Señor, toda astucia del diablo, Señor, esta hora de la tarde es reprendido, Señor, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Se revientan, Señor, las cadenas, se revientan, Señor, las ataduras, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, de santería, de adivinación, se quema en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, declaramos victoria en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ministra las mentes
Espíritu Santo de Dios, ministra los corazones, ministra la vida, Señor, ministra las almas, Espíritu de Dios, que sea usted convenciendo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Se lo pedimos, Espíritu Santo, que sea usted ministrando esta hora de la tarde, que sea usted trayendo discernimiento de palabra, revelación de palabra, en el nombre de Jesucristo. Su palabra dice, Señor, que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sea su Santo Espíritu revelando palabra, dando discernimiento de espíritu, Señor. Que tu presencia, Señor amado, pueda tomar control, Señor, esta hora de la tarde, de cada mente, Señor, de cada corazón. En el nombre de Jesús, yo sé que en tu palabra, Señor, hay poder, Señor. Hay poder, Señor, para sanar. Hay poder, Señor, para liberar. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Si hay alguna alma, Señor, que se encuentre enferma, esta hora de la tarde, Señor, pasa su mano poderosa, Señor, sobre esa vida, sobre esa alma, Señor, sobre esa mente, sobre ese corazón, Dios, sobre ese cuerpo, Señor amado. Y tu palabra dice que por tus llagas, Señor, hemos sido curados, Señor. Declara, Señor amado, sanidad en cada vida, Señor, que está en sintonía a esta hora de la tarde, Padre, que se encuentra enfermo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la victoria, Señor, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, ministra a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, todo está bajo su mano poderosa, para su gloria, Señor, para su honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios revelándonos su palabra. Nunca os conocí, es el tema esta tarde. Esas son las palabras que dirá el Señor en aquel día, si no estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, si no estamos viviendo una vida en obediencia, si no estamos viviendo una vida en santidad. Esas son las palabras que nos dirá el Señor en aquel día. Porque dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos de labios me honran, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces de labio le honramos al Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor no quiere que le sirvamos de labio. Él quiere que le sirvamos de corazón. Esa es la vida que agrada al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos para Dios, que nos guardemos para Dios, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no es que solo el corazón quiere el Señor. Él quiere espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que debemos dar cuentas al Señor en aquel día, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso dice la palabra de nuestro Dios. No solo el corazón quiere el Señor. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él quiere que nos santifiquemos, que santifiquemos este cuerpo, que nos guardemos para Dios, que vivamos para Dios, que agrademos a Dios, que nos esforcemos por guardar la palabra de nuestro Dios, para que en aquel día no escuchemos esas palabras: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos de labios me honran, dice la palabra de nuestro Dios, pero su corazón está lejos de mí. Una cosa es ser oidor de la palabra de Dios y otra cosa es ser hacedor de la palabra del Señor. Debemos ser del grupo de los que son hacedores de la palabra de nuestro Dios, y no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor, porque esa es la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Pero dice algo más, que por sus frutos los conoceréis. Es por nuestros frutos, por nuestro testimonio, que la gente va a dar testimonio si en verdad somos cristianos o no somos cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se visten de profetas, se visten de pastores, se visten de evangelistas, pero son falsos, profetizan mentira, profetizan falsedad, dan visiones falsas, profecías falsas. Creemos en la profecía, pero en la profecía, bendito sea el Señor, que viene inspirada por Dios, que viene inspirada por el Espíritu Santo, que no son palabras humanas de aquel hombre que está mintiendo de su propio corazón. Por eso dice: guardaos de los falsos profetas. Cuánta falsedad nos encontramos en los últimos tiempos: falsos predicadores, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, profetizando mentira, dando visiones falsas que Dios no les ha hablado, pero ellos, para impresionar a la gente de que Dios los usa, para tratar de sacarle el dinero a la gente, le profetizan cuantas cosas para que sacar provecho. Dice Dios que des esto y te va a dar tanto. Las profecías de los profetas de antes no profetizaban bonanza, profetizaban destrucción, profetizaban hambre, profetizaban muerte, revelaban el pecado oculto. Esas eran las profecías de los profetas del pasado. Ahora cualquiera se dice llamar profeta, cuando Juan el Bautista dijo que él nunca anduvo diciendo que eran profetas, solo dijo que era una voz que clamaba en el desierto. Pero ahora, en los tiempos que nos encontramos, ¿cuántos se dicen ser profetas, se dicen ser apóstoles, para ser reconocidos en esta tierra, para que los tengan como grandes en esta tierra? Ahora nadie quiere ser servidor, todo el mundo quiere ser más que otro. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo lo advirtió, que después de mi partida vendrán lobos. Y no crea que van a ser lobos de 4 patas, no. Van a ser vestidos de pastores, de profetas, de evangelistas, de apóstoles, pero con un espíritu de mentira, con un espíritu de falsedad, con un espíritu de engaño, dando profecías falsas, visiones falsas. Pero por su fruto los conoceréis. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Creemos en las señales que están escritas en la palabra de nuestro Dios, pero la iglesia no se debe dejar llevar solo por las señales.
Dios quiere frutos del cristiano. Son los frutos los que nos van a llevar al cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad, que vivamos en santidad, que le agrademos, que le obedezcamos a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Habrán sorpresas en aquel día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Una cosa es profetizar, dice Dios, y otra cosa es que Dios le haya dicho en verdad. Una cosa es que diga: Dios me ha revelado, y otra cosa es que en verdad Dios le haya revelado. Porque muchos, por impresionar, por tratar de meterle temor a las personas, ya le dicen: dice Dios, que si esta noche no te entregas a Cristo, te vas a morir. Y vino aquel y pasó esa noche, y ha pasado cuánto tiempo y no se ha muerto. Y si esa palabra no se cumplió, es porque no vino de parte de nuestro Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profecía que ya no se escucha en los últimos tiempos es que alguien profetice de que hay pecado oculto en la iglesia, de que el pastor está en pecado, de que el músico está en pecado, de que la hermana que canta está en pecado. Ya no se oyen esas profecías. De que el supuesto apóstol está en pecado, ya no se oyen esas profecías. Guardaos de los falsos profetas, dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el versículo 24 de Mateo capítulo 24, versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabemos que está la apostasía, está la mentira, está el engaño, está la falsedad. Y no debemos creerle a todo espíritu, dice la palabra de Dios, sino que debemos probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo y retened lo bueno, dice la palabra de nuestro Dios. Si una profecía viene de la carne, esa profecía no se va a cumplir. Pero si esa profecía viene de parte de Dios, si esa profecía viene de parte del Espíritu Santo de nuestro Dios, esa profecía se va a cumplir. Poderoso sea el nombre de nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero ser creyente no es creer en todo. Ser creyente es creer en Cristo, creer en su palabra. No permitamos que en aquel día el Señor nos vaya a decir: nunca os conocí. No permitamos eso, por no querer vivir una vida agradable delante de Dios, por no querer vivir una vida en obediencia, por no querer obedecer la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí no es que por profetizar nos vamos a ir al cielo. Aquí no es que por echar fuera demonios nos vamos a ir al cielo. Aquí no es que por hacer milagros nos vamos a ir al cielo. Aquí no es que por hablar en lenguas vamos a ir al cielo. Si no estamos viviendo una vida en obediencia, si no estamos viviendo una vida en santidad, una vida agradable delante de nuestro Dios, ¿cómo el Señor va a usar un vaso que esté sucio? Tendría que ser un espíritu de falsedad, un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Porque cuántos se han levantado en los últimos tiempos
por tratar de impresionar de que Dios los usa, de que son los grandes, de que son los mejores. ¿Cuántos inventan lenguas aprendidas? Inventan lenguas inventadas. No son dadas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque creemos en la señal de hablar en lenguas. Creemos en el don de hablar en lengua. Porque somos testigos, bendito sea el nombre del Señor, que esa señal, que ese don está en acción en los últimos tiempos. Pero el Señor dice su palabra que Él no puede usar un vaso que esté sucio. Dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, dice Mateo capítulo 9, versículo 16. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dios no puede usar un vaso sucio. El Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Es dado a los que le obedecen. Como el Señor va a depositar de su Espíritu Santo en un creyente que tiene palabras sucias todavía en su boca, en un creyente que todavía pasa viendo películas, en un creyente que dice ser creyente pero todavía le gusta el fútbol, todavía camina todo encalzonetado, sin camisa. ¿Cómo va a usar Dios una persona de esas? Una hermana que todavía le gusta el chisme, una hermana que todavía le gusta andar en minifalda, en pantalones. En el día es mundana y en la noche es cristiana. Dios no puede usar una persona de esas que ande toda pintada, toda ariteada, toda encadenada, con el pelo pintado, con el pelo cortado, con las cejas arrancadas, con pulseras, con anillos. No se está guardando para Dios, no está viviendo una vida en santidad para el Señor. Y ahí anda las uñas coloradas, las anda de rosadito, las anda de rojo, las anda de naranjado. Pero ella pone de pretexto que es por los uñeros que tiene. Pero si fuera solo el uñero, no anduviera todas las uñas pintadas. Dios no puede usar un vaso sucio. Sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 25, esta hora de la tarde. Lucas 13, 25, 26 y 27 dice la Biblia. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Si no vivimos una vida en obediencia, una vida agradable delante de Dios, una vida en santidad, el Señor nos dirá esas palabras en aquel día: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pasará como en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio y ya era demasiado tarde, que la gente quería entrar al arca porque miró la cosa seria, pero ya la puerta se había cerrado. Así en aquel día también será demasiado tarde si no nos ponemos a cuentas con el Señor, si no nos ponemos a cuentas con nuestro Dios. Será demasiado tarde. Él nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice que a los de la derecha les dirá: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice que a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Estas son las palabras que dirá el Señor en aquel día.
si no estamos viviendo una vida en obediencia, una vida agradable delante de Dios en santidad, si no estamos esforzándonos por guardar la palabra de nuestro Dios. Porque el andar una Biblia, el estar en una iglesia no nos asegura la salvación. Lo que nos asegura la salvación son nuestros frutos, son nuestro testimonio. No es porque cantemos bonito, no es porque prediquemos bonito, sino porque obedezcamos la palabra del Señor y seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Usted ve en las congregaciones, la mayoría que brincan en las iglesias son los más rebeldes. A veces no hay ni frutos, porque hay muchos que están confundidos que ser libre es brincar, es dar una vueltecita, es dar una danzadita, es dar un grito. Eso no es ser libre, eso es gozo, eso es avivamiento. Ser libre es conocer la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra de nuestro Dios. No es porque cantemos bonito ni porque prediquemos bonito que vamos a ir al cielo. Es que hayamos vivido una vida en obediencia, una vida agradable delante de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lucas capítulo 6, esta hora de la tarde, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice la palabra del Señor. No queremos hacer lo que el Señor dice, queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Entonces en aquel día Él nos dirá: no os conozco. Señor, pero yo profetizaba, no te conozco. Señor, pero yo echaba fuera demonios, no te conozco. Señor, pero yo hacía milagros, no te conozco, dirá el Señor en aquel día. Porque cobrabas por predicar, porque cobrabas por orar por los enfermos, porque cobrabas por cantar, porque esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Dice que Simón el mago le dijo a Felipe que le diera de ese poder que tenía y le ofreció dinero y le dijo: tu dinero perezca. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Y es que Dios abomina la avaricia. ¿Y cuántos haciendo subasta en las iglesias, haciendo ganancias deshonestas que no son agradables delante de nuestro Dios? En aquel día el Señor dirá: no os conozco. Y el Señor nos alerta por medio de su palabra que no todo el que anda una Biblia es cristiano. No todos los ministerios son de Dios. No todas las iglesias son de Dios. Está la falsedad, está la mentira, está el engaño, está la apostasía. Por eso hay que discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No os conocí, no os conozco, dirá el Señor en aquel día. Nunca os conocí. Aunque cantaba bonito, aunque predicaba bonito, pero no estaba viviendo una vida en obediencia, una vida en santidad, una vida agradable delante de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aclaramos al pueblo de nuestro Dios. Creemos en las señales que están escritas en la palabra de nuestro Dios, en las sanidades, prodigios, milagros y liberaciones que hace el Señor. Creemos en los dones del Espíritu. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Creemos en las diversas operaciones que hace el Espíritu. Creemos en la danza en el Espíritu, pero no creemos en la apostasía, en la mentira, en el engaño, en la falsedad. No creemos en los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Creemos en la profecía, en aquella profecía que viene de parte de Dios, que viene de parte del Espíritu, pero que se cumple lo que se profetiza. Porque si no se cumple, venía de la carne, no venía del Espíritu. Por eso dice, probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Si sabemos que hay sectas que no creen en las manifestaciones del Espíritu, ni siquiera aplauden, ni siquiera se ponen de pie para cantar. Está todo muerto. Si yo creo que más bien ahora la religión católica romana ahora está más avivada que algunas iglesias muertas, que ya no se mueve el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquel cansancio, aquel sueño, aquella pereza, todo aquello muerto. Pero Dios quiere, bendito sea el nombre del Señor, una iglesia viva en el Espíritu, una iglesia ferviente en el Espíritu, un creyente lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero viviendo una vida en santidad, una vida en obediencia, guardando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor para darle gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha permitido predicar. Ya solo nos quedan 6 minutos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y queremos darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias le doy esta hora de la tarde, Señor amado, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor del cielo. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que haga efecto, Dios amado, en cada mente, en cada corazón que ha escuchado tu palabra esta hora de la tarde. Bendice cada hermano, Dios, bendice cada hermana, cada amigo, cada amiga, Señor, que ha escuchado tu palabra, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, gracias le doy, Señor, por esta palabra, Dios amado, que su Espíritu Santo ha revelado, que su Espíritu Santo ha traído el discernimiento, ha traído la revelación, Señor, para predicar esta palabra, Dios Todopoderoso. Que sea para su gloria, Señor, que sea para su honra. Señor, en el nombre de Jesús, guarda, Señor, nuestra